Hola amigos, aproximadamente el 90% de las personas que ven mis videos no están suscritas y me haría muy feliz si lo hicieran. Tampoco olviden presionar el botón de like y dejar un comentario diciendo desde qué país o ciudad siguen el canal. Estaban sentados al otro lado de la mesa, recostados en sillas talladas en piedra más antigua que la propia tierra. Eran 4, con ojos reptilianos, bocas socarronas y lenguas bífidas y temblorosas que emitían un suave chasquido cada vez que se reían. Y se reían mucho de nosotros. Yo estaba allí, no porque fuera importante. Para nada. Solo era el traductor. Nada más que una caja de resonancia atrapada entre lobos galácticos y burócratas que creían que la paz era permanente. Habían enviado diplomáticos, políticos, idiotas sonrientes que aún creían en el entendimiento mutuo incluso mientras nuestras colonias se apagaban una por una. Sin señales de socorro, sin escombros, solo un silencio como si los planetas nunca hubieran existido. Los alienígenas se hacían llamar el dominio subactel, aunque nosotros simplemente los llamábamos las serpientes. Unos cabrones altos con pupilas rasgadas y escamas del color del hierro oxidado. Vinieron con el pretexto de la paz, el primer contacto, la cooperación, el intercambio de tecnología. Todo era protocolo, pulcro, predecible, hasta que nos dimos cuenta de que nos estaban estudiando. Y cuando terminaron, empezaron a devorarnos enteros. Cuando la quinta colonia desapareció, la Tierra por fin alzó una ceja. No un ejército, no una flota, solo una ceja. Enviaron a más diplomáticos, esta vez al propio mundo natal del dominio. A mí me sacaron de un puesto sin futuro en la estación de comunicaciones de Titán y me asignaron el papel de intérprete cultural. Nadie me preguntó si quería el trabajo. Así que allí estaba yo, de pie junto a la embajadora general de la Tierra, una mujer demasiado vieja para fingir sonrisas y demasiado cansada para que le importara. Leyó su discurso en un papel tembloroso. Esa parte fue la que hizo que los subactel se rieran más fuerte. Papel, qué pintoresco, qué humano. Pero ella no se inmutó. Entregó el mensaje de la Tierra con claridad. Queremos la paz, pero no estamos indefensos. Eso fue lo que dijo. Lo que los subactel oyeron fue, estamos desesperados. Somos débiles. Por favor, no nos hagáis daño. Su delegado principal, un bruto de pecho ancho llamado Sorton, se inclinó tanto que pude oler la podredumbre de su aliento. Sonrió con demasiados dientes y dijo, los humanos hablan de paz con los labios, pero sus ojos susurran miedo. Y entonces hizo lo impensable. Le escupió directamente. Un pesado gargajo de mucosidad aterrizó en el escritorio entre ellos. La sala quedó en un silencio sepulcral. Incluso el zumbido ambiental del soporte vital de la nave pareció detenerse. Ella no reaccionó. No al principio. Se levantó, dobló su discurso y lo guardó en el bolsillo. Luego me miró. La traducción, señor Holt. Le devolví la mirada. Conocía las reglas. Palabra por palabra, sin tono, sin editorializar. Tragué saliva. Dice, estamos asustados y somos débiles. Ella asintió. Solo una vez. Entonces, dígale, dijo lentamente, que esta es la última vez que la humanidad viene a esta mesa con las manos vacías. Me volví hacia Sorton y le dije exactamente eso. Se rió de nuevo, y esta vez los demás se unieron a él. Sus lenguas bífidas sisearon contra sus afilados dientes, burlándose de nosotros como si todo fuera un juego. No lo sabían. Ninguno de ellos lo sabía. La diplomática salió de la sala. Nuestro destacamento de seguridad la siguió, pero yo me quedé el tiempo suficiente para decir algo que no debía. Os lo advertimos. La risa de Sorton se detuvo a medias. Se inclinó hacia adelante. ¿Nos amenazas, pequeño simio? No, dije. Yo solo traduzco. Y salí. 2 semanas después, la UNS Revenant salió del espacio profundo. No era solo un acorazado. Era el primer y único rompeplanetas de la Tierra, una nave de guerra diseñada en secreto bajo la corteza de hielo de Europa. Sin archivos públicos, sin transmisiones, ni siquiera un nombre hasta que llegó. Los cielos del mundo natal de los subactel se oscurecieron cuando su sombra cayó sobre ellos. Y así, sin más,
La diplomacia terminó. Nadie sabía que venía, ni siquiera nosotros, los supuestos enterados. La UNS Revenant no solo era clasificada. Era un mito, un rumor, un fantasma susurrado en los rincones oscuros de los bares de otros mundos. De vez en cuando, alguien afirmaba haber visto los planos, haber servido en la tripulación de prueba o haber escapado de un hangar clandestino donde la estaban construyendo. Pero nadie tenía pruebas. Ahora flotaba como un dios sobre la luna capital de los Subactel, más negra que el espacio, sin transmitir, sin insignias, solo una silueta de acero y venganza. Vi las noticias desde el ala diplomática de la estación. Uno de esos salones estériles con paredes blancas y una iluminación terrible, construido más para aparentar que para ser útil. Los alienígenas que llenaban la sala habían dejado de hablar. Se acabaron las risas, se acabaron las sonrisas socarronas. La sala estaba en silencio, llena de cientos de especies que habían tratado a la Tierra como un pequeño y divertido experimento, como un niño jugando con herramientas demasiado avanzadas para su cerebro. El silencio era hermoso. Luego, la transmisión cortó a la comandancia global de los Subactel. Primero estática, luego el caos. Estaban corriendo, literalmente. Se veía a los asesores de Sorton sprintar por los pasillos, gritando en su lengua gutural. Detrás de ellos, las pantallas parpadeaban con advertencias en glifos rojos. Uno de ellos tropezó con su propia cola y cayó. Nadie le ayudó a levantarse. Yo permanecí en esa sala y no dije nada. Una hembra subactel, de alto rango por su atuendo, finalmente estalló. Se volvió hacia mí, con los ojos desorbitados, siseando como si quisiera arrancarme la piel. ¿Qué es esa nave?, exigió. ¿Qué habéis hecho? La miré a los ojos y dije con calma. Esa es la respuesta final de la Tierra. La pantalla tembló. La imagen se inclinó y luego se fundió a negro. Lo habían alcanzado. Realmente habían alcanzado el centro de mando. El radio de la explosión fue calculado para no dañar a los civiles. Bueno, a la mayoría, pero aún así dejó un cráter donde antes estaba la sede central del poder subactel. Las ondas de choque del pulso resonaron por todo el planeta como un trueno atrapado en un ataúd. Los sensores atmosféricos registraron picos electromagnéticos tan altos que frieron la mitad de la red de satélites que orbitaba su mundo. No era un disparo de advertencia. Era ira quirúrgica. Todos los alienígenas en la sala me miraron como si me hubiera crecido una segunda cabeza. Como si yo lo hubiera hecho. Como si estuviera sosteniendo el gatillo. En cierto modo, lo estaba. Todos nosotros lo estábamos. Cada colono olvidado, cada transmisión silenciada, cada humano que murió mientras el resto de la galaxia miraba para otro lado. Nosotros éramos el gatillo. La UNS Revenant no se comunicó con el Consejo. No contactó al dominio. No hizo preguntas. Simplemente abrió sus hangares. De ellos salieron los drones de combate de primera generación con IA de la Tierra, con forma de avispas, rápidos como balas, silenciosos como fantasmas. Cientos de ellos. Miles. Cada uno etiquetado y designado con objetivos vivos. Sus parámetros eran simples: eliminar cualquier amenaza militar. Empezaron a destrozar las defensas orbitales en cuestión de minutos, y lo vimos todo en directo. Pasaron horas, quizá días. El tiempo empezó a desdibujarse. No dormí, no comí, solo me movía de una pantalla a otra, viendo desarrollarse una guerra sobre la que no tenía control, pero con la que sentía toda la conexión. No fue una guerra limpia. No fue justa. Fue un mensaje. Las fuerzas subactel intentaron contraatacar. Su flota de defensa planetaria se lanzó solo para ser destrozada antes incluso de salir de la órbita baja. Cada nave estaba preetiquetada, preanalizada, sus sistemas comprometidos antes del lanzamiento. Nuestro código había estado latente en sus sistemas durante años. Puertas traseras, vulnerabilidades, semillas de virus enterradas en la tecnología inofensiva que habían aceptado gentilmente de los primeros embajadores de la Tierra. Tecnología que les dimos porque lo sabíamos. En el fondo, siempre supimos que se volverían en nuestra contra. La Revenant había sido construida para esa inevitabilidad. Cuando comenzó la resistencia en tierra,
la humanidad respondió con los Exoters. Soldados mejorados con la nueva armadura Neurosin, negra y elegante, equipada con una IA de reflejos adaptativos y armamento neural. Se movían como máquinas. Pero no lo eran. Eran solo humanos cabreados con un rencor grabado en los huesos. Reconocí a uno de ellos en una transmisión del Sector 7. El comandante Renick, exdefensa de Colonia, dado de baja después de que todo su puesto de avanzada se perdiera misteriosamente durante un entrenamiento fronterizo con los Subactel. Había visto a su esposa e hija asfixiarse en el vacío. Se reía mientras despejaba el último búnker Subactel. No era una risa alegre, sino hueca. Un hombre demasiado muerto para sentir otra cosa que el eco de la venganza. Finalmente, me convocaron. Una escolta de soldados de seguridad de la Tierra me encontró en la cubierta de observación. Me dijeron que la embajadora general me quería de vuelta en la cámara principal. Lo seguí en silencio, mis botas resonando contra las pulidas baldosas alienígenas. Ella estaba allí, de pie frente a una enorme pared de cristal, observando el cielo arder. ¿Te arrepientes?, preguntó, sin darse la vuelta. No, dije. ¿Y usted? Sonrió levemente. Pedimos la paz. Ellos pidieron sangre. No la pidieron, mascullé. Simplemente la tomaron. Finalmente se giró para mirarme. Sus ojos estaban cansados, pero ahora vivos. Algo que no había visto en años. Vas a entregar un mensaje, Holt, dijo. De tu parte. No de la Tierra. Me entregó un chip de datos. Liso, negro, sin marcas, del tamaño de un pulgar. ¿Qué hay en él?, pregunté. Los términos, dijo. Rendición total. Sin consejo, sin negociaciones. Los despojamos de todo. Ejército, tecnología, orgullo. Vuelven a cultivar la tierra con palos y piedras, o borramos a toda la especie. Me quedé mirando el chip. Eso es genocidio. No, dijo ella. Es una elección. No me moví. No nos habrían mostrado piedad, añadió en voz baja. Lo sabes. Lo sabía. Había visto los registros de lo que habían hecho en los puestos de avanzada, en las colonias que desaparecieron. No aniquiladas en guerra, no bombardeadas, sino cosechadas. Familias convertidas en ganado de cría para sus experimentos. Niños diseccionados para entender la biología humana. No querían la paz. Querían el dominio, tal como su nombre indicaba. Tomé el chip. Al día siguiente, me presenté ante lo que quedaba del Alto Consejo Subactel. Ya no había salones de mármol, ni sillas de piedra, solo un búnker calcinado bajo los restos de un palacio que una vez fue orgulloso. Sorton estaba allí, o lo que quedaba de él. Sin un brazo, la cara llena de cicatrices, las escamas derretidas. Su arrogancia, sin embargo, no se había quemado. Eso permanecía. Dejé caer el chip a sus pies. Me miró, apenas capaz de hablar. Sois unos monstruos. Me incliné lo suficiente para que pudiera ver lo humano en mis ojos. No, susurré. Éramos diplomáticos. Vosotros nos convertisteis en monstruos. Tosió sangre y preguntó. ¿Y qué pasa si nos negamos? No sonreí. No parpadeé. Terminaremos lo que empezamos. Detrás de mí, en el cielo distante, la Revenant flotaba en silencio, esperando. El búnker apestaba a sangre y ceniza. Sorton no volvió a hablar después de que dejé caer el chip. Su único ojo restante estaba fijo en el mío, lleno de odio, pero no de miedo. Incluso ahora, en ese estado patético, lisiado y roto, se aferraba a su orgullo como si fuera una armadura. El silencio se hizo pesado mientras el chip era insertado en la única consola de interfaz que sobrevivía en la sala. La pantalla parpadeó, luchando por estabilizarse a través de su cristal agrietado. Cuando el holograma cobró vida, el Consejo de Guerra del Dominio vio el mensaje con las mandíbulas apretadas y las colas temblorosas. No era un discurso. A la Tierra ya no le quedaban discursos. Era una cuenta atrás. 12 horas, sin condiciones, sin negociaciones. O rendición total o la Revenant activaría el protocolo Asqua, una operación de cristalización planetaria diseñada para reducir toda vida industrial a la ruina.
Acepten la extinción, dijo la voz del mensaje. O acepten la subyugación. En cuanto terminó, la sala estalló. No en gritos. No, eran demasiado orgullosos para eso. Fue en discusiones, en rabia, los últimos jirones de un imperio agitándose en su agonía. Uno de los consejeros se levantó y acusó a Sorton de haberles traído esto. Otro gritó que los humanos estaban fanfarroneando, que la Tierra no tenía estómago para aniquilar a una especie. No lo entendían. No estábamos fanfarroneando. Sorton no dijo nada. Su cabeza se inclinó un poco, pero su ojo nunca se apartó del mío. Ese odio ahora era personal. Me di la vuelta y salí antes de que tomaran una decisión. No era mi lugar presenciarlo. Había vuelto a hacer mi trabajo. Para cuando llegué a la bahía de transporte, mi mente ya se había desviado hacia la tierra, hacia casa. Lo que quedaba de ella, de todos modos. Las ciudades estaban intactas. Las economías seguían funcionando. Pero la gente, nosotros, habíamos cambiado. Cada colonia que perdimos a manos de los Subactel había convertido a la tierra en algo más duro, más frío. El viejo sueño utópico murió en órbita, enterrado junto a los millones que no pudimos salvar. Lo que surgió en su lugar fue implacable, eficiente, enfocado, y ahora teníamos un arma a la altura de ese enfoque. La Revenant flotaba en órbita baja, invisible a simple vista, pero se sentía de todos modos. Su firma gravitónica ondulaba a través de la atmósfera, sacudiendo los huesos del planeta como un gruñido de advertencia. Me concedieron permiso para subir a bordo después de 6 niveles de escaneos biométricos y una verificación neural. No se arriesgaban. Ni siquiera el acorazado confiaba ya en los humanos. El hangar estaba en silencio cuando subí a bordo. Acero negro y limpio y luces rojas. Ni cromo pulido ni emblemas brillantes. Nadie saludó. Nadie ni siquiera levantó la vista. Solo trabajaban. Equipos de ingenieros, operadores, especialistas en mantenimiento de IA, todos encerrados en la maquinaria de guerra. Me llevaron al puente de mando. Allí conocí al capitán Edric Vale, un hombre que, si los rumores eran ciertos, había muerto 3 veces y se había ofrecido voluntario para la resurrección solo para poder volver al servicio. Estaba de pie con los brazos cruzados a la espalda, mirando el horizonte ardiente de la capital del dominio. No han respondido, dijo sin mirarme. No lo harán, dije. No hasta el último minuto. Es el orgullo. Entonces el orgullo los matará. Su voz era afilada. No alta, pero afilada, como un cuchillo sin óxido. Había oído hablar de él. El soldado que había renunciado a su retiro para comandar la Revenant durante su fase final de pruebas. Un hombre que perdió a su hijo en la Colonia 8. Nunca se recuperaron restos. Pregunté en voz baja. ¿De verdad lo haría? Se volvió y me miró directamente a los ojos. Si no se rinden, dijo. Sí. Sin dudarlo. Sus civiles están protegidos por instalaciones militares. Sus ciudades están construidas sobre silos de armas. Ellos tomaron esa decisión. No nosotros. No había rabia en su tono. Tampoco satisfacción. Solo convicción. Se rieron de nosotros, añadió, volviéndose hacia el visor. Se burlaron de nuestra tecnología, se burlaron de nuestra paz. Pensaron que éramos demasiado blandos para defendernos. No dije nada. Señaló hacia el horizonte, donde el humo se elevaba como tinta a través de las estrellas. Ahora están aprendiendo lo que pasa cuando la gente blanda se cansa de sangrar. Quedaban 10 horas. De vuelta en la superficie, el liderazgo Subactel se estaba dividiendo. Algunos abogaban por la rendición. Otros exigían represalias. Los tontos, aún aferrados a sus delirios, pedían la intervención de otras potencias galácticas. Pero nadie vino. La galaxia estaba observando. En silencio. No por miedo a los Subactel. No, nos temían a nosotros. Ese fue el cambio. Esa fue la verdadera guerra, el verdadero mensaje. La humanidad siempre había sido tolerada, descartada como emocional, caótica, fácil de distraer. Nuestro lugar en el Consejo había sido, en el mejor de los casos, ceremonial, un símbolo de inclusión,
una cuota que llenar. Pero ahora, cada especie con oídos y ojos estaba viendo a la Tierra doblegar a una superpotencia galáctica en días. No con diplomacia, no con alianzas, sino con una sola nave y una advertencia. Ya no estábamos aquí para ser aceptados. Estábamos aquí para ser respetados o temidos. Quedaban 6 horas. Me senté en mi litera a bordo de la Revenant, mirando un vaso de agua reciclada que no me atrevía a beber. Me temblaban las manos, no de miedo, sino por todo lo demás. El ruido, la tensión, el peso de presenciar la historia partiéndose en dos. Mi calma parpadeó. Un mensaje del comando orbital. Prepárese para el regreso a la superficie. Órdenes de asistir a la respuesta final del liderazgo subactel. Suspiré, cogí mi equipo y bajé. El salón del trono ya no existía. Lo que quedaba era una tienda de mando improvisada, erigida apresuradamente entre pilares rotos y árboles calcinados. Fui escoltado por guardias del dominio, aunque su postura me lo decía todo. Estaban derrotados, sosteniendo rifles que no tenían intención de disparar. Dentro, Sorton estaba sentado en un banco de piedra derrumbado, aparentando 20 años más. No se levantó cuando entré. Nos rendiremos, dijo, con voz hueca. No respondí. Pero no porque nos asustéis, añadió. Sonreí con suficiencia. Claro, lo hacemos porque debemos sobrevivir. Eso es todo lo que importa ahora. Me acerqué, dejé caer el contrato final sobre la mesa. Ya estaba traducido. Todo lo que quedaba era su firma, una formalidad anticuada por parte de la Tierra, pero importante para el registro. Sorton lo miró fijamente. Luego a mí. Llegará un tiempo, dijo fríamente, en que vuestra especie se convierta en lo que somos ahora. Arrogantes, despiadados, ciegos. Alguien se levantará para desafiaros, para humillaros. Y cuando lo hagan, lo interrumpí. Cuando lo hagan, dije, estaremos listos. Firmó. La guerra había terminado. De vuelta a bordo de la Revenant, vi cómo la bandera de la Tierra reemplazaba el escudo del dominio en la base de datos galáctica. No como un símbolo de conquista, sino como un recordatorio. Habíamos llegado, no como diplomáticos, sino como iguales. Y si la galaxia volvía a olvidarlo, recordarían lo que vino después de que se rieran. Se rindieron. Las banderas bajaron. Las armas se apilaron en desguaces. A las flotas subactel restantes se les ordenó disolverse y retirarse. La Revenant no disparó una segunda vez. Y aún así, no se sentía como paz. Se sentía como si algo estuviera a punto de salir mal. La ocupación comenzó casi de inmediato. La Tierra desplegó consejos de supervisión, equipos de aplicación y satélites de observación en cada sector del antiguo territorio del dominio. Cada movimiento seguía el manual, todo sancionado bajo los términos de su rendición. Sobre el papel, era limpio. En el terreno, era cualquier cosa menos eso. Me quedé, no porque quisiera, sino porque el cuerpo diplomático exigía continuidad. Los locales me conocían, me temían. Quizá eso me hacía útil. La primera vez que caminé por un distrito civil subactel, vi las cicatrices que habíamos dejado. Carreteras agrietadas por los ataques orbitales, edificios quemados hasta la mitad. El aire todavía tenía el sabor amargo del plasma. Pero no fue el daño lo que se quedó conmigo. Fue el silencio. Sin música, sin ruido de mercado, sin conversación. No estaban de luto. Estaban esperando. Las tropas humanas que patrullaban las calles eran del Cuerpo Especial de Estabilización Civil de la Tierra. Entrenados, disciplinados, eficientes. Pero no eran diplomáticos. Eran soldados a los que se les dijo que fingieran que ya no estaban en guerra. Vi a un escuadrón detener a un niño subactel por caminar demasiado cerca de una zona restringida. El niño no podía tener más de 10 ciclos. Escamas delgadas y pálidas, simplemente mirando una caja de comida. El soldado no lo tocó, solo alzó la voz. El niño se encogió como si esperara ser golpeado. De todos modos, esa era la parte que nadie quería admitir. Ahora los monstruos éramos nosotros. Lo informé, por supuesto. Presenté la queja, registré la grabación. No pasó nada.
El oficial a cargo de ese sector, el teniente Gray, me llamó esa noche. Sirvió 2 vasos de whisky sintético y deslizó uno sobre la mesa. Leí tu informe, dijo. ¿De verdad crees que una advertencia equivale a abuso? No toqué la bebida. No se trata de la advertencia. Se trata del miedo. Se rió. El miedo es bueno. El miedo mantiene la paz. No, dije. El miedo mantiene las heridas abiertas. Se reclinó en su silla, estudiándome como si yo mismo fuera un alienígena. Estuviste allí cuando dejamos caer el martillo, ¿verdad? Sí. ¿Y ahora te ablandas con ellos? No soy blando, dije lentamente. Pero recuerdo lo que éramos antes de construir esta nave. Antes de convertirnos en aquello que odiábamos. Gray no discutió. No lo necesitaba. Su silencio me lo dijo todo. Al mando no le importaba cómo se mantenía la paz, solo que se mantuviera. 3 semanas después de la rendición, se descubrió la primera célula de insurrección. Un búnker oculto, docenas de insurgentes subactel, armas improvisadas, explosivos caseros, uniformes humanos con las caras recortadas. No se habían rendido en espíritu, solo sobre el papel. Vi la grabación de la redada que siguió. Unidades lanzallamas, cañones sónicos, sin supervivientes. La noticia no se transmitió en casa. La tierra necesitaba que la victoria se sintiera permanente. Pero dentro de esos informes, enterrado en los archivos clasificados, encontré algo que me heló la sangre más que la propia grabación. El nombre de la célula, la llama que ríe. Así nos llamaban, a los humanos. No a nuestras espaldas, sino como un insulto abierto. Los que se reían mientras nos quemaban. No era cierto. No realmente. No nos habíamos reído. No habíamos sonreído. Simplemente habíamos observado. Fríos, eficientes. Pero en sus historias, nos habíamos convertido en demonios. No podía culparlos. Uno de los antiguos científicos del dominio me contactó en privado. Se llamaba Treble, y no era un soldado. Había trabajado en sistemas agrícolas antes de la guerra. Tranquilo, tímido, el tipo de hombre que preferiría juguetear con fórmulas de proteínas que hablar en público. Pero había visto algo. Nos reunimos en un almacén abandonado cerca del antiguo sector de investigación. Temblaba mientras me entregaba una tableta de datos. ¿De dónde sacaste esto?, pregunté. De dentro del caché logístico de la Revenant, dijo. Tenía autorización antes de la guerra. Escaneé el contenido, requisiciones de suministros, escaneos orbitales, registros de personal, y una línea que se repetía en varios informes. Despliegue de la fase 2 pendiente de aprobación del Consejo. Fase 2. ¿Qué es esto?, pregunté. Me miró con ojos desesperados. No han terminado. Me lo explicó todo en un susurro. La Revenant tenía más de una directiva, más que el protocolo Asqua. La segunda fase no trataba de castigar a los subactel. Trataba de prepararse para el resto de la galaxia. La Tierra no construyó esa nave solo para terminar una guerra. La construyeron para terminar cualquier guerra antes de que comenzara. Estaban planeando bases avanzadas permanentes en el espacio neutral. Redes de vigilancia en todas las hiperrutas conocidas, operaciones de condicionamiento civil en especies menos desarrolladas, influencia silenciosa, control silencioso, no conquista. No exactamente, pero el tipo de control que ya no necesitaría balas. Salí de esa reunión con el estómago revuelto. No solo habíamos terminado una guerra. Habíamos encendido la chispa de un imperio. Le llevé la información al capitán Vale. No lo negó. ¿Crees que la galaxia nos dejará en paz después de lo que hicimos aquí?, preguntó. ¿Crees que dormirán tranquilos sabiendo que tenemos la Revenant? No, dije. Pero te estás asegurando de que nunca más tengan elección. Ese es el punto. Su voz era tranquila. Ya no se trata solo de sobrevivir, dijo. Se trata de asegurarse de que la Tierra nunca más se arrodille. Ni ante ellos, ni ante nadie. Lo miré fijamente durante un largo rato y luego dije lo único que nunca pensé que diría. Suenas como Sorton. No se inmutó. Aprendimos de los mejores. El siguiente motín no fue pequeño.
No fue una emboscada en el desierto o una granada en un callejón. Fue una ciudad entera levantándose a la vez, coordinada a través de los viejos canales del dominio que pensábamos que habíamos cerrado. Decenas de miles de civiles convertidos en combatientes, exmilitares escondidos entre ellos, y armas de verdad, contrabandeadas a través de los mercados negros que nunca murieron realmente. Nuestra respuesta fue inmediata. La Revenant despachó drones orbitales, no para exhibirse, sino para eliminar. Vi la transmisión desde la sala de mando. Gritos, fuegos, cenizas. Cuando el humo se disipó, la ciudad había desaparecido. Simplemente desaparecido. Apagué la pantalla. No dije nada. Ni ese día, ni el siguiente. Pero por dentro, algo se rompió. Victoria, decían. Estabilidad, decían. Pero todo se sentía como una mentira. Lo que habíamos construido con fuego, ahora lo gobernábamos con silencio. Y empecé a preguntarme si el resto de la galaxia se había reído de nosotros por ser débiles. ¿Cómo nos llamarían ahora? ¿Seguirían riendo? ¿O rezarían para que nunca llamáramos a su puerta? Dejé de asistir a las reuniones informativas. Al principio, lo atribuyeron al agotamiento. Comprensible dado mi papel. Pero pasó una semana, luego 2. Aún sin reprimendas, sin advertencias. Fue entonces cuando me di cuenta de que a nadie le importaba. No realmente. La guerra había terminado. Y también mi utilidad. Los informes presentados por las unidades de tierra ya no necesitaban traductores. Los Subactel no hablaban mucho últimamente. Habían dicho todo lo que necesitaban decir, y ahora obedecían o desaparecían. Pero me quedé, no por deber, ni siquiera por miedo. Me quedé porque algo en mí todavía creía que podía marcar la diferencia. Todavía creía que alguien, en algún lugar, llevaba la cuenta de lo bajo que habíamos caído. Pero nadie lo hacía. Ya no éramos soldados. Éramos los cuidadores de un cementerio. Cada día caminaba por las ruinas de un imperio que una vez fue grande, viendo cómo la tierra construía nuevas torres sobre sus cenizas. Centros de datos, colmenas de drones, estaciones de mando de caja negra que pulsaban con una electricidad silenciosa. Nadie hablaba de reconstruir para los Subactel. Solo de vigilancia, seguridad, control. Las ciudades que habían sobrevivido a la guerra fueron diseccionadas. Las carreteras desviadas, los mercados cerrados. Incluso su idioma estaba siendo borrado de las señales y reemplazado por el inglés estándar de la tierra, por coherencia. Eso no era coherencia. Era borrado. Y entonces, un día, recibí un mensaje que no debía recibir. Encriptado. Sin etiqueta de origen. Solo 4 palabras. Recordamos quién se rió. Adjunto había un archivo de video. Imágenes granuladas, grabadas en secreto desde las afueras del sector 9. Mostraba a una patrulla humana, 3 soldados sin nombre, arrastrando a un joven Subactel a un callejón. No podía tener más de 16 años. Demasiado joven para luchar incluso bajo su antiguo régimen. El audio estaba distorsionado, pero era lo suficientemente claro. Se burlaban de él, diciendo cosas como, tu padre gritaba más fuerte, y vamos a ver si tu sangre es más fría. Luego un disparo. Luego silencio. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo. Luego le di a repetir. Esa noche me enfrenté al capitán Vale. Esperaba una negación. Esperaba excusas. No esperaba que dijera lo que dijo. Estamos tratando de evitar algo peor, dijo en voz baja. Dejamos que algunos de ellos se rebelen y tendremos otro levantamiento. Tal vez una guerra. Tal vez algo más grande. ¿Crees que estamos orgullosos de esto? Sí, dije. No parpadeó. ¿Crees que me gusta ver a nuestros soldados convertirse en monstruos? Continuó. No me gusta, pero prefiero perder a un chico en un callejón que perder otro planeta. Me acerqué. ¿Crees que esas son las únicas 2 opciones que quedan? Asintió. ¿Ahora? Sí. Este es el mundo que heredamos. Me fui sin decir otra palabra porque, en el fondo, una pequeña parte de mí estaba de acuerdo con él. Esa era la peor parte. 3 días después, volví a ver a Treble. Parecía más delgado, más sucio,
como si no hubiera dormido en semanas, pero sus ojos estaban más claros que los míos. Han adelantado el calendario, dijo. ¿Para qué? Fase 2. Campañas de interferencia, supresión del lenguaje, absorción cultural. ¿Te refieres a genocidio? No, dijo. Me refiero a asimilación. Más lenta, más limpia, pero igual de permanente. Me entregó una nueva tableta de datos. Esta vez los documentos no eran militares. Eran protocolos educativos. La Tierra estaba reescribiendo los sistemas escolares Subactel, eliminando textos históricos, insertando literatura, filosofía y ética centradas en la Tierra, reemplazando los viejos mitos con hechos fríos, redefiniendo quiénes eran los Subactel, un currículo a la vez. No era asesinato, era robo de memoria. Olvidarán quiénes eran, susurró Treble. Y nuestros hijos crecerán pensando que ese siempre fue el plan. Me senté en el borde de un banco agrietado y me quedé mirando el archivo. No resistirán para siempre, dije. Este lugar morirá en silencio. Asintió. A menos que alguien lo detenga. Levanté la vista. ¿Te refieres a nosotros? No respondió. No tenía por qué hacerlo. Empezamos poco a poco. No fue sabotaje. No al principio. Contrabandeamos suministros de comida a sectores periféricos que estaban siendo asfixiados por las políticas de zonificación de recursos de la tierra. Redirigimos señales de comunicación, ayudando a familias Subactel aisladas a reconectar a través del paisaje roto. Usé mis códigos de acceso de traductor para restaurar las señales en el idioma nativo en ciertos distritos de la ciudad. En silencio, lentamente, lo suficiente para recordarles quiénes eran. Sin explosiones, sin violencia, solo desafío. No éramos héroes. Éramos hormigas royendo un cable de acero. Pero las hormigas pueden causar un colapso si muerden en el lugar correcto. Entonces, uno de nuestros alijos fue descubierto. No nos arrestaron. La tierra no era tan descuidada. Simplemente comenzaron a vigilar. Drones me seguían en mis paseos. Mis códigos de acceso dejaron de funcionar en ciertas puertas. Mis aposentos fueron registrados en silencio, eficientemente, sin permiso ni aviso. Sabía lo que se avecinaba. Y entonces me dieron una salida, una solicitud de traslado de vuelta a la Tierra, con autorización completa, un puesto cómodo en la oficina de integración postconflicto, trabajo de escritorio, redacción de políticas, seguridad. Era una prueba. Si aceptaba, enterrarían mi expediente y fingirían que nunca fui un problema. Si me negaba, desaparecería. Miré el formulario de aceptación durante una hora. Luego lo partí por la mitad. Treble desapareció una semana después. Sin aviso, sin rastro, sin cuerpo. Presenté una solicitud formal de información. Fue rechazada bajo la Directiva de Seguridad 09. Sabía lo que eso significaba. Se había ido. Quizás ejecutado, quizás encarcelado, quizás simplemente borrado de la existencia para que nadie recordara que se resistió. Los demás en nuestra red silenciosa comenzaron a entrar en pánico. Algunos se rindieron, otros huyeron, pero yo me quedé porque recordaba. Recordaba a Sorton, roto y sangrando, diciendo, llegará un tiempo en que vuestra especie se convierta en lo que somos. Recordaba al chico en el callejón. Recordaba por qué se rieron. Se rieron porque pensaron que éramos débiles. Ahora habían dejado de reír. ¿Pero a qué costo? Volví a las ruinas de su antiguo gran templo una noche. Los Subactel no lo construyeron por religión. Era un monumento a su origen, un lugar donde su especie aprendió a usar el fuego por primera vez, construyó las primeras herramientas, se irguió por primera vez bajo sus lunas gemelas. Estaba bombardeado, ennegrecido, silencioso. Me quedé allí mucho tiempo. Y entonces, por primera vez en meses, recé. No a un dios, sino a la memoria, a la culpa, a todo lo que solíamos ser, a la versión de la humanidad que una vez creyó en la paz, no porque fuera fácil, sino porque era lo correcto. Y mientras estaba de pie en las cenizas de la historia de otro, tomé mi decisión. No por venganza, ni siquiera por justicia, sino por la verdad. Si la tierra quería silencio, yo me convertiría en ruido. Si querían miedo, yo me convertiría en un espejo.
No lucharía con bombas ni balas. Lucharía con la memoria, con las palabras, con una verdad tan fuerte que sangraría a través de las estrellas. Comenzó con un susurro, una transmisión anónima. Sin fuente, sin firma, solo una transmisión que se coló en las emisiones locales en las frecuencias del dominio, consideradas muertas hacía mucho tiempo. Una voz masculina, firme y clara, comenzó a hablar tanto en estándar de la Tierra como en dialecto subactel. Decía: no nos mataron a todos. Nos borraron. Y ahora os están borrando a vosotros también. Duró 12 minutos. Incluía imágenes, documentos, grabaciones de guerra, comparaciones lado a lado de niños subactel antes y después de la reescritura educativa. Mostraba grabaciones eliminadas de abusos durante la ocupación. Reproducía grabaciones de los propios oficiales de la Tierra llamando al dominio bestias ingratas. Y al final, decía, la Tierra no ganó la guerra. Se convirtió en aquello que temía. Luego se cortó. Nadie lo reclamó. Nadie tuvo que hacerlo. Todos sabían de quién venía. De mí. No fue heroísmo. No fue valentía. Era simplemente lo único que quedaba. Sabía que vendrían a por mí. No había a dónde correr, ni dónde esconderse. No había enmascarado mi ubicación. Incluso había enviado las imágenes a través de los propios sistemas de retransmisión de la Tierra. Quería que lo vieran. Quería que supieran que era yo, porque el silencio es una forma de complicidad. Y yo había estado en silencio demasiado tiempo. La respuesta fue inmediata. Drones llenaron el cielo esa noche. Formas oscuras con sensores parpadeantes rojos que se cernían sobre cada distrito. Las patrullas se duplicaron. El acceso fue bloqueado. A cualquiera que no estuviera de servicio se le ordenó entrar en zonas de toque de queda. Me quedé en mi habitación, con la puerta sin cerrar, pero no vinieron. No esa noche. No lo necesitaban. Vinieron a por otros. Cualquiera con quien hubiera trabajado, cualquiera a quien hubiera conocido en público más de una vez. Mi asistente de traductor fue interrogado. El dueño de la tienda subactel que me dio viejos pergaminos de poesía fue golpeado y abandonado fuera de su puesto. Incluso un niño al que había ayudado a entrar en un programa de reasentamiento fue llevado para una evaluación de seguridad. No me buscaban a mí. Me estaban recordando algo. Podían hacer desaparecer a cualquiera excepto a mí, porque me necesitaban vivo. Necesitaban que la fuente de la filtración fuera visible, vigilada, contenida, no martirizada. Ya no era solo un hombre. Era una advertencia. Pasé los siguientes días caminando, no por zonas seguras o pasillos patrullados por la Tierra. Fui a las grietas, a los bloques rotos, a los callejones sin salida de las ciudades del dominio que no habían sido reconstruidas porque reconstruir significaba obediencia. Allí encontré lo que la Tierra quería fingir que no existía. Vida. Ancianos subactel sentados alrededor de quemadores solares contando historias en voz baja. Niños tallando nombres en trozos de metal, manteniendo su idioma vivo en secreto. Adolescentes reuniéndose cerca de templos antiguos, pintando glifos antiguos sobre los carteles de propaganda de la Tierra. La rebelión no siempre era sangre. A veces era memoria. Y ahora tenían un nombre para sus susurros. Lo llamaban el eco del Revenant. No una bomba, no una flota, sino una idea, algo que no podía ser derribado o censurado porque vivía en cada pared rota y en cada momento robado. Mis transmisiones continuaron. Cada vez revelaba más, no solo los crímenes de la Tierra, sino nuestra hipocresía. Filtré memorandos internos, políticas de control cultural, memorandos tácticos que detallaban campañas de guerra psicológica ocultas bajo los esfuerzos de reasentamiento, archivos sobre cómo habíamos etiquetado incluso los eventos culturales neutrales de los subactel como posibles centros de radicalización. Y cada vez que enviaba uno, no lo ocultaba, porque me estaban rastreando a través de los sistemas equivocados. Estaban vigilando los canales oscuros encriptados. Pero yo estaba usando lo único que la Tierra dejó de respetar después de ganar poder. Las propias y arcaicas torres de transmisión subluz de los subactel. Tecnología antigua ignorada, indetectable por la IA moderna, y que se extendía como la pólvora. Entonces comenzaron los asesinatos. No oficialmente, no por órdenes del mando,
sino unidad por unidad, en silencio, torpemente. Un médico de campo estrangulado por tratar a un subactel sin autorización. Un oficial de logística encontrado muerto en sus aposentos después de negarse a firmar el cierre de una zona. Asuntos Internos lo atribuyó a la tensión mental. Pero yo había visto los videos, los moratones, los arañazos, la rabia. Esto no era tensión. Era una máquina volviéndose contra sus propios engranajes porque, en el fondo, sabían que habíamos ido demasiado lejos y ahora no podíamos volver atrás. Recibí un mensaje de alguien con quien no había hablado en meses. El capitán Edric Vale. No usó un canal seguro. Ni siquiera lo disfrazó. Solo una línea directa desde la Revenant. Solo texto. Detente. Van a silenciarte. No mediante un asesinato. Mediante asimilación. Serás reasignado a la Tierra, tratado por trauma. Cambiarán tu historia hasta que encaje con la suya. Luego otro mensaje 5 minutos después. No me alisté para esto, pero la guerra nunca me dio opción. Y finalmente, puedo darte 5 minutos. Una oportunidad. Pero cuando las puertas se abran, estarás por tu cuenta. Era una advertencia y una oportunidad. La Revenant ya no estaba en órbita. Había descendido a la atmósfera inferior, aparcada como un dios sobre el sector prime del dominio, una demostración de dominio que la Tierra sabía que necesitaba para mantener el control. Sus hangares inferiores seguían activos. Seguía emitiendo suministros, rotando oficiales, seguía siendo vulnerable. No le dije a nadie a dónde iba, ni siquiera a los restos de nuestra red. Demasiado arriesgado. Llegué solo, llevando mi vieja placa de traductor. No como un rebelde, sino como un fantasma del hombre que solía ser. La seguridad apenas me revisó. Todavía estaba marcado como personal humanitario activo. La ironía. Encontré la cubierta que buscaba. Se refería al hangar 9, cerca de la bahía de logística táctica. 5 minutos. Era todo lo que tenía. Me deslicé entre los cargadores, los drones, los oficinistas de datos, y entré en el archivo central de la Revenant, uno de los bancos de datos más seguros del arsenal de la Tierra. Pero Vale había dejado la puerta abierta. No sin cerrar, abierta. Porque no se trataba de hackear o de códigos. Se trataba de permiso. Dentro de esa sala estaba todo. Grabaciones del incidente original de la Colonia 8, donde los subactel nunca dispararon primero, pero la Tierra lo usó como justificación. Transcripciones completas de manipulación diplomática, operaciones clandestinas, pruebas biológicas de campo en civiles del dominio capturados. La verdad en bruto. Y lo descargué todo. No en un lápiz de datos, sino en un viejo cristal de eco subactel. Tecnología de la que nos habíamos burlado durante décadas. Sin redes, sin transmisiones, solo sonido. Memoria grabada en la estructura molecular. Tenías que estar cerca para oírlo. Pero una vez que se reproducía, nunca lo olvidabas. Salí de la Revenant por los pelos. Sin alarmas, sin persecución, solo silencio. Demasiado silencio, porque ya lo sabían, ya venían. El último mensaje que envié bajo mi nombre fue corto. Solo un archivo, un clip de sonido reproducido en cada torre subluz superviviente que quedaba en el espacio del dominio. La voz de un niño hablando en su idioma, repitiendo una frase una y otra vez. Recordamos. 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 Eso fue todo lo que se necesitó. Las ciudades estallaron, no en violencia, sino en canciones. Viejos cánticos, viejas plegarias, ecos de quienes solían ser. Y la Tierra no respondió, porque no podían silenciarlo sin demostrar que era verdad. Me he escondido. No más mensajes, no más transmisiones. No sé si sobreviviré a la semana. Pero sé esto, la Revenant quemó su mundo. Pero ahora resuena con su voz. Y un día alguien preguntará qué pasó aquí. Alguien preguntará cómo la Tierra perdió la paz que ganó. Y cuando lo hagan, encontrarán mi voz en el viento, contando la verdad que intentaron enterrar. Lo llamaron un fallo de funcionamiento. Esa fue la declaración oficial de la Tierra.
Un fallo de sincronización de datos localizado causado por elementos descontrolados que intentaban interferir con los protocolos de estabilización. Esa fue su excusa cuando los sistemas de IA públicos del sector PRIME se cayeron. Cada pantalla, cada transmisión, cada torre de control se apagó en la misma hora. Pero todos en el terreno sabían la verdad. No fue un fallo. Fue un rechazo. Los Subactel lo habían apagado ellos mismos. Cada nodo de IA que la Tierra había instalado desde la ocupación, los sistemas de aprendizaje, los filtros de comunicaciones, los rastreadores de comportamiento predictivo, se volvió contra sí mismo en un apagado coordinado, activado por un comando de voz más antiguo que el alfabeto de la Tierra. Un solo comando, hablado por niños en los mercados, cantado en templos que la Tierra nunca logró derribar, susurrado en callejones donde la resistencia renació. Recordamos. Y así, sin más, la ilusión de control se resquebrajó. No con fuego, no con sangre, sino con silencio. Lo vi desde los márgenes, escondido en las entrañas del sector 7, viviendo de viejas raciones de comida y agua de lluvia. Mi piel estaba gris por la falta de luz solar. Mi barba crecía salvaje. Había dejado de usar el nombre Holt semanas atrás. Ahora era una sentencia de muerte. Para los Subactel, yo era solo eco. No me trataban como a un líder, ni como a un héroe. No coreaban mi nombre ni me pedían órdenes, pero me observaban de cerca para ver si me quebraba, para ver si era real, porque habían sido traicionados antes, por los suyos, por la galaxia, y lo peor de todo, por los humanos que vinieron ofreciendo paz con las manos llenas de cuchillos. No hablaba a menos que fuera necesario. No contaba historias. Todo lo que hacía era escuchar. Eso es lo que respetaban ahora. No los discursos, no el poder, sino la memoria. Pero la Tierra no se quedó de brazos cruzados. No pasa 100 años construyendo un imperio solo para dejarlo escapar entre tus dedos sin luchar. La Revenant descendió de nuevo. No para exhibirse esta vez, sino para la guerra. Solo que no bombardearon ciudades. Bombardearon voces. La IA sabía dónde habían comenzado los cánticos, que ruinas habían sido repintadas, que torres aún llevaban los viejos ecos. El primer ataque alcanzó el templo de la primera llama. El segundo, un asentamiento olvidado que había servido como una escuela de susurros, donde se enseñaban viejas canciones a puerta cerrada. Fueron precisos, quirúrgicos. No arrasaron ciudades. Apuntaron a la cultura. Esa era la guerra ahora. No por recursos, no por tierra, sino por quien escribiría la siguiente versión de la historia. Una noche, me encontré de nuevo donde todo comenzó. La cámara diplomática. Lo que quedaba de ella. Cristales rotos, mesas destrozadas, marcas de quemaduras donde antes se sentaba el orgullo. Me paré en el mismo lugar donde una vez traduje palabras destinadas a prevenir la guerra. Cuando todavía creía en la paz como algo real. Y me di cuenta de que era el único que quedaba vivo de esa sala. Sorton se había ido, confirmado muerto durante el tercer levantamiento. Algunos dicen que murió luchando. Otros dicen que se cortó la garganta después de ver cómo una unidad de estabilización ejecutaba a su último hijo. La embajadora general Cartan murió en la Tierra. Un derrame cerebral, dijeron, pero los rumores decían que fue un suicidio. ¿Y yo? Ya no era el hombre que se interponía entre dos mundos. Solo era el que sobrevivió a ambos. Y no estaba seguro de que eso significara algo ya. Esa noche, Vale me contactó de nuevo. Sin mensajes. Vino en persona. El hecho de que entrara solo en las ruinas, sin guardias, sin drones, me dijo todo lo que necesitaba saber. Él también había dejado de fingir. Deberías haberte ido, dijo, de pie donde una vez se sentó Sorton. Te dimos la oportunidad. No respondí. Suspiró, respiró hondo y se sentó en el borde de una columna agrietada. Están perdiendo la paciencia, dijo. No solo con los Subactel. Conmigo. Con todo esto. ¿Porque la verdad es más fuerte que vuestras armas? Pregunté. No, dijo. Porque la gente está empezando a creerla. Me miró entonces. Me miró de verdad. No lo entiendes. Crees que esto es solo sobre una cultura, un idioma, un pueblo. Pero la Tierra
La Tierra tiene miedo. ¿Crees que ganamos por la Revenant? ¿No lo hicimos? Pregunté. No, dijo. Ganamos porque teníamos el miedo suficiente para construirla. Había algo crudo en su voz ahora, algo humano. Vimos lo que la galaxia le hacía a las especies más débiles. Cómo usaban la diplomacia para retrasar la guerra mientras construían armas a sus espaldas. Como cada alianza era una táctica dilatoria. Como todos jugaban un juego, excepto nosotros. Y entonces os convertisteis en el peor de la mesa, dije. Asintió. Nos convertimos en aquel con el que nadie podía permitirse cruzarse. Pero perdisteis algo, susurré. No lo negó. La pregunta ahora, dijo, levantándose, sacudiéndose el polvo del uniforme, es si podemos recuperarlo. ¿Es por eso que estás aquí? No, dijo. Estoy aquí para decirte que tienes 48 horas. ¿Hasta qué? Miró hacia otro lado. Hasta que dejen de fingir que eres recuperable. Fue entonces cuando tuve que tomar la decisión. No podía huir. No había a dónde ir. Pero tampoco podía quedarme. No a menos que quisiera morir una muerte silenciosa y censurada, con mi memoria reescrita, mi historia aplanada en propaganda. Así que elegí una tercera opción. Elegí encender una mecha. En el corazón de la antigua ciudad del dominio de Raptel, bajo los cimientos calcinados de lo que una vez fue su mayor universidad, quedaba una reliquia, un motor de eco, un archivo acústico masivo y pulsante. No había estado activo en décadas. La Tierra lo descartó como escombros culturales, pero estaba vivo y tenía hambre. Los Subactel no almacenaban su historia en discos duros o libros. La almacenaban en resonancia, memoria cristalina codificada en vibraciones, canciones, cánticos, historia literal transportada en los huesos de sus ciudades. Y el motor era un conductor. Podía tomar un susurro y convertirlo en una tormenta. Tardamos 2 días. Dormí bajo los restos de una biblioteca derrumbada, rodeado de escombros y ratas. Mientras, viejos ingenieros, los que habían sobrevivido a las purgas, trabajaban incansablemente para conectar los últimos nodos cristalinos a las torres supervivientes. No pregunté qué estaban subiendo. No lo necesitaba. No era mi decisión. Era suya. Yo solo era el que apretaba el botón. Cuando el motor rugió a la vida, al principio no emitió ningún sonido. Produjo una sensación, un zumbido bajo en los huesos, un temblor en los dientes, una pulsación en las sienes. Luego explotó. Cada torre subluz restante, cada línea de comunicación abierta, cada altavoz que alguna vez había reproducido la voz de la Tierra, fue reemplazado por canciones, por gritos, por nombres de los muertos coreados por los vivos, con la memoria completa, cruda y sin editar de un pueblo que se negaba a morir en silencio. La Revenant se oscureció, no inutilizada, solo aturdida. Porque la Tierra no entendía este tipo de guerra. No tenían protocolo para la música, ni defensa contra el duelo, ni cortafuegos para el recuerdo. Cuando el polvo se asentó, yo ya no estaba allí. Tampoco Vale. Ambos habíamos desaparecido. Algunos dicen que morimos en la barrida final. Otros dicen que nos llevaron de vuelta a la Tierra y nos reprogramaron. Algunos dicen que todavía estamos ahí fuera, esparciendo ecos, convirtiendo ruinas en torres de radio y el silencio en revolución. Pero nada de eso importa. Lo que importa es que los Subactel cantan de nuevo. No fuerte, todavía no, pero lo suficiente como para recordarle a la galaxia que nunca fueron doblegados. Fueron recordados. Dijeron que las estrellas volvieron a estar en silencio, que la Tierra había restaurado el orden en el espacio del dominio, que toda resistencia activa había sido neutralizada y los protocolos de integración procedían sin problemas. Las transmisiones se emitían en los sistemas controlados por humanos como si nada hubiera pasado. Funcionarios sonrientes en pantallas huecas, gráficos con tendencia al alza, mapas que mostraban sectores sombreados en azul de calma. Pero ahí fuera, en el polvo, en las ruinas, en los lugares que la Tierra dejó de escanear, las estrellas no estaban en silencio. Zumbaban. Bajo, silencioso, implacable. No era guerra. Ya no. Era memoria. Y la memoria no muere con su gente. Crece en aquellos que recuerdan.
Han pasado 10 años desde que desaparecí. O quizás morí. Depende de a quien le preguntes. Para el directorio de la Tierra, soy una moraleja. Una advertencia, un ejemplo de lo que sucede cuando la inestabilidad emocional se encuentra con el trauma de guerra. Un exintérprete que perdió la perspectiva y difundió desinformación. Incluso imprimieron un pequeño libro sobre mí una vez, un perfil psicológico. Termina con la teoría de que me suicidé en un sistema de cuevas olvidado cerca de Raptel. Lo describen como un acto de piedad. Nadie herido, por supuesto, solo un cierre conveniente. Pero para los Subactel, no estoy muerto. Para ellos, nunca tuve un nombre. Solo soy eco. La voz que les recordó quiénes eran. No comencé una revolución. No era un soldado. No lideré ejércitos ni disparé un solo tiro después de la rendición. Todo lo que hice fue escuchar, y me aseguré de que alguien más también lo hiciera. Ahora vivo en el Cinturón Fantasma, un tramo de colonias orbitales abandonadas que la Tierra nunca se molestó en reparar después de la guerra. Satélites vacíos, centros comerciales desconectados, tumbas de metal flotantes pintadas con cicatrices de radiación y moho. Aquí nadie rastrea nombres, solo señales, solo el pulso de lo que fue. Hay otros como yo, exoficiales de la Tierra, algunos exiliados, otros desilusionados, supervivientes del dominio, ingenieros, poetas, incluso niños criados bajo el currículo reescrito de la Tierra que descubrieron la verdad a partir de retazos y cicatrices. No nos organizamos, no como lo hacen los ejércitos, pero construimos en silencio, pacientemente. Restauramos torres, reparamos cristales, pasamos canciones de sistema en sistema usando códigos de retransmisión Subactel que la Tierra aún no ha descifrado. Y ahora el zumbido se ha extendido mucho más allá del espacio del dominio. Lo hemos oído en colonias fronterizas, en puestos comerciales del espacio profundo, incluso en estaciones alineadas con la Tierra demasiado lejos del mando central para vigilar la cultura. Una niña en Marte fue sorprendida tarareando un lamento Subactel en clase. Sus padres fueron interrogados. La maestra fue reasignada. El informe oficial dice que lo aprendió de un archivo multimedia de contrabando. Pero no es verdad. Lo aprendió de su hermano mayor, que lo oyó de un técnico en Ceres, que lo oyó de un conserje en un carguero minero que una vez arregló un dispensador de comida roto en Raptel. El sonido se está extendiendo y la Tierra lo sabe. La Revenant no se ha movido en 5 años. Flota sobre el espacio del dominio como una estatua ahora. No temida, no venerada, solo recordada. Una reliquia del momento en que todo cambió. Sigue operativa, por supuesto. El Imperio insiste en que es un símbolo de paz. Pero la galaxia la ve por lo que es. Un monumento a lo que sucede cuando el miedo construye un dios y luego olvida cómo matarlo. Dudo que Vale siga a bordo. Lo último que supe es que fue dado de baja discretamente. Algunos dicen que se exilió como yo. Otros afirman que fue ejecutado bajo una orden secreta. La verdad es que, quizás, finalmente lo entendió. Que la paz no se puede imponer a punta de cañón de un rompeplanetas. Que el control no es lo mismo que la unidad. Que no borras a una especie robándole su idioma. Solo retrasas el eco. En las ruinas de la capital Subactel, hay un nuevo monumento. No uno construido con créditos de la Tierra o aprobado por arquitectos coloniales. Ha crecido de los huesos de sus antiguos salones de historia. Pilares destrozados, andamios quemados, bibliotecas derrumbadas. Pero en el centro se alza una torre hecha de restos, metal, cristal, piedra, ceniza. Y en el núcleo, encerrada en cristal, brilla una sola reliquia, mi vieja placa de traductor. Debajo, inscrito no en estándar de la Tierra sino en glifo Subactel, se lee, no habló por nosotros. Nos dejó hablar de nuevo. No lo pedí. No lo quería. Pero quizás ese es el punto. La verdadera revolución no es cuando ganas, es cuando la gente ya no te necesita. El imperio de la Tierra sigue en pie, por ahora, pero se está resquebrajando. Hay rumores en los niveles inferiores del mando del directorio, fracturas en el sistema. Civiles protestando por los programas de asimilación, informantes filtrando memorandos,
Generales cuestionando las interminables misiones de estabilización que la Tierra sigue lanzando bajo la bandera de la paz. Lo negarán, por supuesto, hasta que no puedan. Hasta el día en que otro pueblo, otra voz, se levante de las ruinas y diga, recordamos. No serán los Subactel la próxima vez. Será alguien más. Alguien que observa, alguien que espera. Y cuando suceda, cuando la Tierra se encuentre sentada de nuevo al otro lado de la mesa, exigiendo respeto, ofreciendo paz, esperando su misión, quizás la galaxia simplemente sonreirá y enviará un acorazado. Mi nombre está perdido ahora, borrado de los archivos de la Tierra, susurrado en ruinas. Pero sigo hablando, no fuerte, no con audacia, solo lo suficiente para mantener vivo el zumbido. A veces, tarde en la noche, grabo viejas canciones en la oscuridad con nada más que mi aliento y un micrófono medio roto. A veces camino por cubiertas olvidadas en estas estaciones vacías, dejando que el eco rebote para recordar que todavía soy real. Y a veces, cuando sueño, oigo las voces de los que perdimos. Los niños que nunca crecieron. Los rebeldes que nunca recibieron medallas. Los diplomáticos que murieron pensando que la paz era suficiente. No me culpan. Simplemente siguen cantando, y yo sigo escuchando, porque eso fue lo que lo empezó todo. No la guerra, no el fuego, solo una voz diciendo la verdad. Y la verdad nunca muere. Solo espera a que alguien sea lo bastante valiente o esté lo bastante roto como para dejar que se oiga.